Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos un día más aquí a Mi Lado Eco. En el video pasado comprendimos el por qué el agua es un recurso indispensable para la vida y además descubrimos lo básico que hay que saber sobre el agua. El agua es un compuesto químico un tanto extraño. De hecho, su comportamiento es poco lógico para algunos científicos. Y justo el día de hoy, con ayuda de unos experimentos, te demostraré el por qué tiende a ser un poco creíble. El agua es un recurso natural tan especial, tan deseado, tan amado en todo el mundo, que incluso tiene 3 nombres particulares. Y estos nombres se le dan de acuerdo al estado de la materia en el que se encuentre. Por ejemplo, si la vemos en un estado líquido, su nombre como tal es agua. Si la vemos en un estado gaseoso, se le llama vapor, mientras que el estado sólido se le conoce como hielo. Si el agua es una persona, me atrevería a decir que es un tanto hiperactiva y bastante productiva. Y esto lo justifico gracias al ciclo hidrológico. Y no te voy a platicar, no te voy a dar teoría de la evaporación y la sublimación y nada. Me vas a preguntar, oye Diana, ¿y este ciclo lo podemos observar fácilmente en nuestra casa? Pues sí, de hecho es justo lo que te voy a demostrar el día de hoy. Arrancaré esta serie de experimentos con ayuda del agua en la forma comúnmente conocida o lo que regularmente nosotros conocemos, en su estado líquido. Este experimento es súper común y es probable que no lo hayas vislumbrado anteriormente. Si esta agua líquida nosotros la ponemos a hervir en la estufa, claramente el agua va a pasar del estado líquido al estado gaseoso y en cuestión de minutos vamos a observar cómo el agua ya se transformó a otro estado de la materia. ¿Qué fue lo que sucedió para que sucediera este fenómeno? Lo único que hicimos fue administrarle un poco más de temperatura. Por ejemplo, a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados. Ahora bien, lo interesante radica en que cuando ponemos a hervir el agua se ve transparente, cristalina, pero después de un tiempo la comenzamos a ver un tanto turbia, es decir, ligeramente blanquizca. ¿Te has preguntado por qué sucede esto? Esto que ves aquí no solamente es agua. En este recipiente también hay sales y minerales que están disueltos en este. ¿Recuerdas que hablamos que es el mejor disolvente que existe en el mundo? Bueno, pues aquí está esa afirmación en su máxima expresión. Cuando nosotros terminamos de hervir el agua, claramente se queda en el recipiente como una especie de polvo muy blanco. Ahí están las sales y los minerales que contenía ese recipiente. Ahora bien, me preguntarás, oye, ¿y qué pasa con eso que se queda en mi recipiente, el polvito blanco que mencionas? Pues tú podrías pasar eso también a un estado más líquido porque ese polvito está en estado sólido. Podrías pasarlo incluso en estado líquido o a un estado gaseoso si le administras muchísimo más temperatura. ¿Ahora me entiendes por qué el agua es tan increíble? Con ayuda de muy poca energía, el agua ya voló. Ahora bien, para observar el fenómeno de evaporación del agua, es decir, de pasar de estado líquido a estado gaseoso, no solamente tenemos que poner a hervir el agua. Esto realmente lo vemos a diario. Bueno, eso depende de qué tan seguido te bañes. Cuando nosotros abrimos la ducha del agua y nosotros tendemos a bañarnos con agua caliente, en un par de instantes esta agua caliente ya está en forma de vapor. Y aquí ya estamos observando justamente que el estado de la materia ya es gaseoso. ¿Qué sucede cuando este gas se enfría de repente? Se vuelve a transformar en líquido. Y este estado de materia o este cambio, ¿en dónde lo ves reflejado? En el escurrimiento o las gotitas que se escurren una vez que tú abres la puerta del baño. Bueno, pues es que el agua en estado gaseoso lo que hizo fue trasladarse hacia otras superficies que estaban fuera de la ducha y se transformó en un instante en estado líquido, con ayuda del choque térmico al abrir la puerta del baño. Continuando en estado líquido, ahora lo que vamos a hacer es transformar este estado al estado sólido, es decir, vamos a hacer hielo.
Simplemente tomas un poco de este líquido, lo dosificas en un recipiente, lo metes al congelador y en un par de horas ya obtienes hielo. El agua, que es el mismo compuesto químico, pero ahora está en estado sólido. Cambiamos solo el estado de la materia. Y tú me vas a decir, ay Diana, pero por el amor de Dios es hielo, todo el mundo ha hecho hielo, eso no es nada complejo. Bueno, pero ¿a poco has observado si el volumen de esto y esto cambia cuando se solidifica? ¿Aumenta o disminuye? ¿Tú qué crees? Lo que sucede con su volumen es realmente asombroso, pues aumenta. A pesar de que no le hemos adicionado más durante su proceso de solidificación, por sí sola aumenta. ¿Y por qué? Esto sucede por las moléculas que hay internamente, el agrupamiento de moléculas y también por su densidad. Es curioso, pero regularmente un compuesto químico, cuando tiende a solidificarse, su densidad aumenta. Esto es al revés. La densidad del hielo es mucho menor que cuando está el agua en estado líquido. Y si no me crees, te voy a demostrar cómo. Algo tan fácil como colocar el agua en estado sólido en el agua en estado líquido. ¿Se hundió? Se quedó arriba porque la densidad del agua en estado sólido es muchísimo menor que en estado líquido. Bueno, pues en realidad este fenómeno se expresa en toda la Tierra. Por ejemplo, cuando entramos en una época de invierno, los lagos o los ríos tienden a solidificarse. ¿Te has preguntado si se solidifica todo el lago? En realidad no. Solamente la parte superficial del agua logra solidificarse y gracias a que el sólido es menos denso que el líquido, la parte de arriba del lago se mantiene en un estado muy frío, 0 grados o incluso menor. La parte de abajo, al estar en estado líquido, tiene una temperatura mayor y esto permite que la vida debajo de este hielo continúe. Si nos vamos a nivel molecular, es decir, lo que está sucediendo en las moléculas del agua, podremos observar en el microscopio que estas moléculas se entrelazan entre sí. Por ejemplo, o dicho de otra manera, si las moléculas de agua fueran un conjunto de personas, estas personas se agarrarían de las manitas y se pondrían en redes súper largas, que formarían cuadrículas tan perfectas que ayudarían a que el agua se comportara muy particularmente. ¿Cómo? Te lo voy a demostrar. Si llenamos un vaso de agua sin que ésta se desborde y nos ponemos a la altura de la superficie del vaso del agua, podremos observar que se ve una ligera curvatura en la parte de arriba, como si el agua quisiera desbordarse, pero no se desborda. ¿Por qué no se desborda? Por el agrupamiento molecular que te mencionaba, por estas redes, le dan esa particularidad. Y bueno, ¿esto para qué funciona? O como que la vida, ¿cómo se beneficia con esto? La tensión superficial del agua ayuda a que algunos insectos puedan incluso caminar sobre el agua. ¿Lo has observado? Y esto justo sucede por el entrelazamiento molecular que tiene el agua. Ahora bien, ¿cómo puedes demostrar que esto pasa? Claro, con ayuda de un clip. ¿Alguien tiene un clip? Gracias. Este clip lo vamos a hacer que se mantenga flotando en el agua. ¿Crees que se pueda lograr? Dame otro. Ahora bien, esta característica es muy importante. ¿Qué sucede si le aumentamos la temperatura a ese mismo vaso que tiene el clip? Las redes, la cohesión molecular que existe entre el agua, es decir, la fuerza que tienen las moléculas de agua para agarrarse como si fueran a formar una red, se va a desprender, se va a abrir, porque hay un aumento de temperatura y las moléculas comienzan a bailar y a dispersarse muchísimo más. Esto claramente va a generar que el clip se vaya hasta el fondo. O otro lado, o por el contrario, si disminuimos la temperatura del agua, estas moléculas que existen ahí van a lograrse agarrar o amarrar muchísimo mejor y van a formar una superficie muchísimo más sólida. El clip se va a mantener con más facilidad. Pero la cohesión de las moléculas solamente se puede alterar con la temperatura. En realidad no. Si nosotros agregamos detergente al agua, estas moléculas
van a soltarse y van a dejar de formar esa red tan perfecta, permitiendo que insectos, animales y otros sólidos que previamente se mantenían en la superficie del agua caigan, se hundan, se ahoguen. ¿Sabes que el agua a veces también funciona como pegamento? Gracias a la tensión superficial que tiene, podemos mojar 2 hojas de papel, dejarlas secar y después de un rato nos va a costar un poco más de trabajo quitarlas o despegarlas entre sí. Y esto por los puentes que forma el agua entre una hoja y otra hoja. Curioso, ¿no? Eso no sucede con cualquier líquido. De hecho, te invito a que todos los experimentos que viste en este video los intentes hacer con otro líquido común, como por ejemplo el alcohol anhidro o el etanol, el que tienes en tu casa para desinfectarte tus manos. Y en conclusión con este video, podemos decir que el agua no es tan corriente ni tan común como parece. En los siguientes videos descubriremos si hay agua en otro planeta y también cómo es que estamos trasladando el agua de un río o de una gruta hacia nuestras ciudades o hacia nuestros pueblos. ¿Sabes cómo llega el agua a tu casa? Eso lo sabremos más adelante. Cuídate muchísimo y nos vemos este jueves.